Hola, ¿cómo están? La idea de este video es hablar un poco de un pedagogo muy importante, que es Paulo Freire, que ya un poco lo estuvieron leyendo, pero me parece importante dedicarle un video especialmente a él. Bien, Paulo Freire fue un pedagogo brasilero que nació en 1921 y murió en 1997, si no me equivoco. ¿Sí? Durante toda su vida se dedicó a cuestiones de la educación, pero más puntualmente a lo que es la alfabetización de adultos, ¿sí? Él empezó a trabajar sobre todo en las periferias rurales, ¿sí? del campo de Brasil. Y ahí se encontró, digamos, realidades muy duras, ¿sí? El analfabetismo era muy crudo, ¿sí? Muy duro, y realmente la situación laboral en el campo era muy, muy dura. Había una explotación muy fuerte de parte de los patrones, de los dueños de los campos. Y entonces en ese contexto es donde Freire empieza a desarrollar su teoría, ¿sí? A partir de su práctica, ¿sí? Y su crítica social, ¿sí? Usar a la educación como una herramienta para generar conciencia, generar una mayor autoestima en las personas del campo, ¿sí? Llevó que claramente para los dueños de los campos y para los gobiernos autoritarios de la época sus ideas sean vistas como peligrosas, ¿sí? Estamos pensando además en un contexto en donde cualquier idea de cambio social o de transformación era vista como subversiva, marxista, de izquierda, y los gobiernos más capitalistas perseguían, digamos, cualquier pensamiento crítico, ¿sí? Entonces llevó a Freire a tener que exiliarse de Brasil e irse a Chile. Después estuvo yendo por diferentes países, siendo perseguido por sus ideas, ¿sí? Bien. Freire es uno de los que mejor habla del carácter político de la educación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Político en un sentido amplio, ¿sí? En general, cuando pensamos en lo político, pensamos más que nada en los partidos políticos, ¿sí? Que esa sería una forma institucionalizada de la política, cristalizada de algún punto, pero en un sentido más amplio, más general. La política, ¿sí? Hace referencia a tener una postura a favor de algo o en contra de algo, ¿sí? A ver cómo explicarlo en términos más sencillos. Que la educación sea política no quiere decir que sea kirchnerista, peronista, macrista, ¿sí? Sino que uno cuando educa necesariamente está a favor de determinados valores y no de otros, de determinadas prácticas y no de otras, está a favor de que las cosas sigan como son o que se genere algún tipo de cambio. Como estamos insertos en un sistema capitalista, la educación necesariamente va a ser capitalista o va a ser anticapitalista. No existiría una posibilidad, no existiría la educación neutral, ¿sí? Que digamos, no, la educación siempre beneficia a algunos o a otros, ¿sí? Entonces esto Freire lo tiene muy en claro. Lo plantea siempre en términos de
de ponerse a favor de los sectores populares, ¿sí? Por eso también a la pedagogía crítica o la pedagogía latinoamericana que tiene a Freire como referente, también se la llama muchas veces educación popular, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es una educación desde, para y con los sectores populares, que serían, en un primer momento se los entendía más como a los pobres, a los oprimidos, ¿sí? En este caso Freire lo pensaba a los campesinos de Brasil, pero posteriormente se incluyó a otros grupos, ¿sí? Hoy en día se entiende que los más vulnerables de la sociedad no son solo los pobres, los que tienen pocos ingresos económicos, sino que también son las mujeres, son los negros, los inmigrantes, los pueblos originarios. Se empezó a pensar las injusticias sociales en otros términos que vamos a ir profundizando en los meses que nos quedan. Entonces, Freire plantea que la educación tiene que estar al servicio de los intereses de estos grupos populares, oprimidos, discriminados, marginalizados, etc. Esto es una constante en Freire, pero aún así varios hablan como que hay dos Freire, por así decirlo, o sus teorías tienen como dos grandes momentos. Uno inicial y uno más, en el Freire más adulto, por así decirlo. En general se habla de un Freire de más de los años 60 o 70, que es cuando se hace conocida su obra, principalmente con Pedagogía del Oprimido, ¿sí? Que es un libro muy importante, en donde él es bastante crítico de la educación tradicional, ¿sí? Que él la llama bancaria, y se puede ver en él una cierta crítica a la escuela, ¿sí? Una mirada muy negativa, muy parecida a la que vimos con los críticos reproductivistas, ¿sí? Esta idea de que, bueno, desde la escuela no se puede generar el cambio. Pero sí, a diferencia de Althusser, Bourdieu y los sociólogos más de la reproducción, sí apostaba por la educación, pero por fuera de la escuela. Como por ejemplo en lo que puede ser la educación popular de adultos en el campo, ¿sí? Él creía que con la educación se podía tomar conciencia y generar procesos de cambio social. En un segundo momento, ¿sí? Freire más en los años 90, ¿sí? Con, por ejemplo, Pedagogía de la Esperanza, y después con el texto que ya leyeron, El Maestro sin Recetas, se ve un Freire más optimista con la escuela, ¿sí? Que plantea que, bueno, si se tienen en cuenta determinadas cuestiones, desde la escuela, desde el sistema educativo, también se pueden generar cambios sociales. Bien, en cuanto a lo que es su pensamiento, ¿sí? Podemos encontrar en Freire una escritura muy simple, muy sencilla, que todos la leemos y podemos entender parte de sus ideas, pero no por eso hay que subestimarlo, porque en realidad es de una gran complejidad. Su pensamiento retoma ideas del cristianismo crítico, ¿sí? de la teología de la liberación de Latinoamérica, ideas marxistas, ideas filosóficas de Hegel, existencialistas y demás. Entonces, uno puede tener una lectura primera de Freire en donde entiende algunas de esas ideas, pero si uno profundiza más en su obra, realmente es muy rica y realmente hay mucho para sacar de su pensamiento. Por eso es un autor muy importante para los que queremos generar un cambio social y una transformación de la educación y de la sociedad. Entonces la invitación es a leerlo Freire, a discutirlo, a pensarlo. También vamos a seguir viendo otros autores que retoman a Freire y profundizan en otras cuestiones, pero Freire es de lectura fundamental para
cualquier educador que quiere generar un cambio en la sociedad. Así que bueno, vamos a cortar por acá. Cualquier duda igual, estamos en contacto. Seguiremos trabajando a Freire y a otros autores críticos populares, ¿sí? Cuídense mucho, nos vemos. Chau, chau.